Amigos, pues en nuestro video de hoy vamos a aprender a instalar nuestra puerta, nuestra recámara. Por fin ya vimos todos los procesos de cómo la hicimos. Si bien no es una tarea difícil, hay truquitos que debemos saber para poder hacerlo de una forma muchísimo más rápida. Está interesante, pero nos vas a decir qué tornillo vas a ocupar para la instalación. Ustedes disculpen. Sí, claro que vamos a decirles a nuestros amigos qué tornillo estamos ocupando. Esta instalación que vamos a ver en este video no solo te va a servir para esta puerta, sino para cualquier puerta que vayas a instalar, ya sea de herrería, ya sea de aluminio, ya sean marcos completos, medios marcos, etc. Pues bien, una de las cosas importantes que ustedes pudieron notar durante el proceso de fabricación de nuestro marco es que dejamos la chambrana o la vista frontal de nuestro marco ya pegada, es decir, para que cuando instaláramos nuestra puerta ya nada más pusiéramos la chambrana interior o por la parte de adentro de nuestra habitación. Así tendremos muchísimo menos detalles que hacer para dejarla perfectamente detallada. ¿Quieres aprender este interesante proceso de instalación? Quédate hasta el final de este video. Pues amigos, por aquí ya tenemos nuestro marco. Vamos a desempaquetarlo para presentarlo en el claro. Recuerden que para tomar las medidas del claro ya hicimos un video de qué medidas son las que teníamos que considerar. Una vez que corroboramos que ambas piernas del marco entran en el claro, me refiero a la altura, vamos a determinar la altura para los tornillos de la fijación. En la primera parte donde va a ir la contra de la cerradura, estos tornillos quedarán centrados a lo ancho del marco. Para esto hago una guía con una broca de paleta de media. Voy a meter aproximadamente un medio centímetro. Así más tarde aquí podré poner un tapón de madera. Sin embargo, para la pierna del marco donde irá enbisagrada nuestra puerta, voy a poner los tornillos en el rebajo donde quedan las bisagras y quedarán los tornillos detrás de la bisagra. Es por eso que arrimo mi puerta para determinar las alturas de las cajas que ya trae la puerta para las bisagras. Las transfiero a la pierna del marco. Le voy a meter una broca guía para saber sobre el muro donde tengo que hacer el barreno para la fijación del tornillo. Antes de empezar a hacer los hoyos sobre los muros, vamos a ver el tornillo que vamos a ocupar. Como siempre es nuestro tornillo estrella, que es el tornillo Spax por 100 que habitualmente ocupamos para todas las instalaciones que hacemos en nuestros muebles. Teniéndolos listos y cerca, vamos ahora sí a hacer los barrenos sobre los muros. Para eso voy a ocupar una broca de 1/4. La broca que estoy usando es de 6 pulgadas de largo. Voy a meter aproximadamente 4 pulgadas dentro de los muros y voy a hacer todos los hoyos necesarios para la fijación. Con los barrenos listos en los muros voy a poner los taquetes. El taquete que estoy usando es el tradicional de plástico de 1/4. Nos acercamos para ver cómo lo vamos a hacer. Voy a meter el primer taquete y lo voy a empujar con el mismo tornillo hasta el fondo. Vean, así como lo estoy haciendo aquí. Y voy a meter un segundo taquete dentro del mismo hoyo. Esto para tener una mejor fijación de mi marco. A continuación lo que vamos a hacer es armar nuestro marco como previamente ya lo habíamos hecho en nuestro taller. Recuerden que ya viene preparado con las guías de los tornillos para poder hacerlo. Es por eso importante que lo hagamos desde el taller para que chequemos las medidas que previamente habíamos checado en nuestro claro. Así en este paso no vamos a batallar a la hora de la instalación. Teniendo los marcos listos, ahora sí vamos a meterlos dentro del claro. Estamos aquí viendo dos vistas porque en realidad estamos instalando dos puertas. Espero que no nos perdamos y que entendamos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Bien, aquí lo interesante y el truco del que hablamos al principio de nuestro video, vamos a fijar solamente del marco la pierna donde vamos a embisagrar nuestra puerta, la otra la vamos a dejar loca, es decir, no la vamos a fijar. Esto para que si tenemos que hacer un ajuste para que nuestra puerta tope perfectamente sobre la otra pierna del marco, lo podamos hacer. ¿Qué sigue? Vamos a acostar nuestra puerta para poner las bisagras. Díganme ustedes si es cierto o no y déjenmelo en los comentarios, pero los tornillos, no importa la marca de las bisagras que sean, son muy quebradizos. Es por eso que voy a hacer guías en todos los hoyos de las bisagras donde van los tornillos para evitar preciso que se nos rompan. Haciendo las guías ponemos todos los tornillos de nuestras bisagras y continuamos. Acercamos nuestra puerta para la fijación sobre el marco y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a continuación a colgar nuestra puerta o a fijar nuestra puerta sobre el marco. El tornillo que hicimos en la fijación de este marco va a quedar detrás preciso de nuestra bisagra. Justo como lo vemos aquí, he puesto un desarmador en la parte de abajo como calza y voy a dejar medio centímetro en la parte de arriba como holgura.
Con la puerta en esta posición ya vamos a poner el primer tornillo en la bisagra superior. Aquí es muy importante que pongamos solo un tornillo para hacer lo siguiente. Quitamos el desarmador que usamos como calza, levantamos nuestra puerta, levantarla automáticamente queda la holgura hacia el piso. Hacemos la fijación de la bisagra inferior de nuestra puerta sobre el marco, así como lo están viendo justo ahora. Una vez que ya hemos corroborado que la puerta topa muy bien en la otra pierna del marco, podemos ahora sí hacer la fijación. Para esto, y en caso de ser necesario, a veces se requieren calzas. Las ponemos, hacemos la fijación. Para asegurarnos de que todo esté correcto, vamos a desempacar la puerta, quitarle el hule por si nos llegara a mentir a la hora de cerrar la puerta, podamos asegurarnos que no sea el caso. ¿Cómo podemos saber si nuestra puerta está a plomo? Porque la abrimos o la ponemos en cualquier posición y la puerta se tiene que quedar ahí. Ahí es cuando sabemos que nuestra puerta está a plomo. Bien, ya hemos hecho la fijación ahora del marco de este lado. ¿Se acuerdan que en la parte de abajo teníamos nuestro claro más ancho? Eso lo vimos en el segundo video de nuestra serie. Es por eso que tuvimos que calzar aproximadamente una calza de 8 milímetros. También en la parte de en medio y en la parte de arriba ya ha quedado bien, para que cuando cerremos nuestra puerta pues quede pareja la holgura. Ya podemos ahora sí entonces poner nuestra chambrana por la parte de adentro, la de arriba y a lo largo. Pues bien, para poner las chambranas por la parte de adentro de nuestra habitación vamos a tomar las medidas, por eso vamos a presentar para empezar la chambrana superior. Hacemos la marca donde vamos a hacer el corte, nos disponemos a hacer el corte. Aquí lo estoy haciendo con mucho cuidado con nuestro arco. Corroboramos la medida y nos disponemos a hacer la fijación de la chambrana superior. Ya teniendo la chambrana superior fija, ahora sí podemos tomar la altura de la chambrana en el larguero de nuestro marco. Nuevamente marcamos la altura, hacemos el corte y finalmente, y por supuesto también vamos a hacer la fijación de esta chambrana. De esta manera nos tiene que quedar. Amigos, pues ya tenemos nuestra puerta instalada. Si les ha quedado alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios de este video y se les estará resolviendo. Ya podemos checarla. Así es como finalmente la está instalada. Vamos a verla también por la parte de afuera. Ok, pero no dijiste cómo hiciste la instalación de la cerradura. Sí, claro que sí, también vamos a ver cómo instalar la cerradura de esta puerta paso a paso. Pues listo amigos, ya tenemos nuestro marco y nuestra puerta instalada. Si bien nos faltan algunos detalles por hacer, vamos a ver cómo vamos a tapar los hoyos que hemos hecho durante la instalación de nuestro marco. Vamos a ver los detalles que le vamos a hacer a nuestra puerta y por supuesto les voy a dejar aquí el video del paso a paso para instalar la cerradura de una puerta. ¿Te ha gustado nuestro video? No se te olvide regalarnos un like, compartirlo para que más gente lo pueda ver. No te olvides de dejarnos tus comentarios, tus sugerencias de video. Te veo en el próximo video.